Hola Guiami, soy Lirion Ni y hoy vamos a seguir con el tema de Lee Seung-gi porque salieron más actualizaciones de cómo su agencia se aprovechaba de él y además su ex manager reveló lo mal que lo trataban al inicio de su carrera. Por si no vieron el primer video en donde explico todo bien en detalle, les voy a hacer un breve resumen de lo que le sucedió a Lee Seung-gi para que sepan el contexto. Lee Seung-gi es un cantante de baladas muy querido en Corea del Sur, que también es un exitoso actor de K-dramas y conductor de programas de variedades. Comenzó su carrera musical cuando tenía solo 17 años, bajo la agencia Hook Entertainment, que lo acompañó durante toda su carrera y él confió plenamente. A pesar de haber lanzado 27 álbumes y 137 canciones, de las cuales varios llegaron a ser un hit, durante 18 años Lee Seung-gi no había recibido absolutamente nada por sus lanzamientos musicales. Solo cobraba por sus apariciones televisivas y comerciales. Y nunca había cuestionado esto porque la representante le lavaba la cabeza llamándolo un cantante negativo, diciendo que sus fans no compran sus álbumes y que él daba pérdidas porque más que ingresos había más gastos. Recién en el 2021, Lee Seung-gi empezó a sospechar de que esto no era cierto porque le había llegado por error un mensaje de la parte contable de la agencia diciendo que sus últimos proyectos sí habían generado ganancias. Desde ese entonces, Lee Seung-gi estuvo un año tratando de que le den los registros contables para poder verificar si esto es cierto, pero como no se lo daban, al final, en noviembre del 2022, a través de un abogado, solicitó formalmente toda esta información y ante esto supimos que la representante lo tomó súper mal porque se filtró un audio en donde se la escucha muy enojada y agresiva, maldiciendo e insultando a Lee Seung-gi, jurando que iba a dedicar toda su vida en destruirlo. 내 이름을 걸고 죽여버릴 거야. 내 나머지 인생 빨리 죽이는 데 쓸 거야. 내가 진짜야. Según Dispatch, está complicado calcular la cantidad exacta que debería haber recibido Lee Seung-gi porque los registros contables de los primeros 5 años se encuentran desaparecidos. Pero al menos con los datos que se tienen, se calcula y se estima que al menos habría generado 10.000 millones de wones, más de 7,3 millones de dólares, eso como ingresos, pero para calcular la ganancia, se puede calcular que lo que le corresponde a Lee Seung-gi debería haber sido mínimamente 5.800 millones de wones, que son como 4,3 millones de dólares. De acá habría que descontar los gastos, pero aún así es poco probable que haya dado negativo. Solo tomando como ejemplo el sexto álbum de Lee Seung-gi, dio ingresos de 1.000 millones de wones, los gastos habían sido de 172 millones, así que debería haber dado una ganancia de 882 millones de wones. En ese momento, las condiciones de contrato decían que a Lee Seung-gi le correspondía el 60% de las ganancias, lo que significa que por ese álbum debería haber ganado 529 millones de wones, o sea, aproximadamente 440.000 dólares, cosa que nunca sucedió. Eso fue lo que sucedió con un solo álbum. Imagínense todo el dinero que habrá generado durante 18 años, todo el dinero que le debería corresponder a Lee Seung-gi. Pero si no se lo dieron, ¿qué habrá sucedido con esa plata? En el nuevo reporte de Dispatch revela en detalle cómo era la vida de lujo de la representante de Hook. Obtuvieron los detalles de los gastos de la tarjeta corporativa de estos últimos 6 años y comprobaron que la representante Kwon utilizaba la tarjeta no para cosas del trabajo, sino para cosas personales. Lo usaba para las compras y los viajes personales y también compraba oro y dinero para juegos online y hasta hacía donaciones con la tarjeta del trabajo. Desde enero del 2016 hasta julio de este año, gastó con esa tarjeta aproximadamente 2.800 millones de wones, que serían unos 2 millones de dólares. Se dice que su límite para gastar por mes era de 80 millones de wones, que son aproximadamente 60.000 dólares por mes, que era 40 veces más que la de Lee Seung-gi, que tenía como límite 2 millones de dólares, que son como 1.500 dólares. Encima, Lee Seung-gi tenía que usar esa tarjeta no solo para él, sino también para todo su equipo, y además el manager reveló que la directora le hacía presión para que no gasten mucho y que al menos una comida al día quería que haga que Lee Seung-gi pague con la tarjeta personal y no con la del trabajo. Mientras tanto, ella usaba la tarjeta corporativa para comprar bienes de lujo. De 2020 a 2022, lo que gastó en Louis Vuitton en la sucursal de Cheongdam con la plata de la agencia fue de 270 millones de wones, 200.000 dólares durante 2 años, y por eso ella era cliente VVVIP de Louis Vuitton. Y como era una VVVIP, hasta podía quedarse tranquila
tranquilamente en la sala VIP en el segundo piso y podía pedir delivery y comer ahí comidas como el hamjatang o el jjajangmyeon, que son comidas que tienen un fuerte olor. Se dice que las otras marcas de lujo también gastaban mucho utilizando la tarjeta de la agencia. Durante 6 años lo que usó en compras de marcas fue aproximadamente 1.800 millones de wones, o sea, $1.400.000. Todo con la tarjeta de la empresa. Además decían que cuando iba de viaje con los directores de Hook y sus conocidos, durante 7 años, solo en hospedaje, había utilizado más de 200 millones de wones, en dólares 150.000, nuevamente con la tarjeta de la empresa. Lo más grave de esto es que personas que no tienen nada que ver con Hook también tenían la tarjeta corporativa. La madre de la representante Kwon usó 103 millones de wones, unos $80.000, para cosas personales, como gastos en supermercados, en el hospital, para el combustible del auto, en restaurantes, peluquerías, lavanderías, entre otras. Y no saben hasta quién más tenía esta tarjeta. La representante se llevaba bien con la empleada de Louis Vuitton de la sucursal de Cheongdam y hasta a ella le había dado una tarjeta con límite para que pueda gastar por mes 10 millones de wones, 5 veces más de lo que podía Lee Seung-gi. Ella gastó en total 108 millones de wones durante 18 meses y más de la mitad de los gastos era para comprar cosas de lujo. Había gastado en cosas como taxi, lavandería y hasta clases de pilates. Lee Seung-gi, que realmente necesitaba la tarjeta para trabajar, tenía muy poca capacidad crediticia a comparación de estas personas que no tenían nada que ver con la empresa. Lo más actual de Dispatch es que entrevistaron al primer manager de Lee Seung-gi, que ya no trabaja más, y reveló cómo había sido el trato de la agencia hacia el cantante y que no puede creer que, aunque haya pasado 20 años, las cosas sigan igual. Una de las cosas más choqueantes que había contado era que cuando la representante Kwon salía con sus conocidos o con el personal de la televisión, llamaba a Lee Seung-gi a la madrugada para que venga al karaoke a cantarles y entretenerlos. Recordemos que esto fue en el 2004, cuando Lee Seung-gi todavía era menor de edad. Encima, el karaoke quedaba en la zona de Gangnam, pero Lee Seung-gi vivía a más de 1 hora de viaje en la zona de Sangedong. Contó también que en ese entonces la agencia era muy tacaña con los gastos de Lee Seung-gi y que se quejaba de que gastaban mucho. Recuerda exactamente que les daban 150.000 wones por semana, que eran unos $150, para que lo usen Lee Seung-gi, el manager y la estilista. Y con ese presupuesto solo podían comer en lugares económicos y en estas casas de comida que se llaman punjik, en donde venden platos como el kimbap. Recuerda que Lee Seung-gi siempre preguntaba cuánto les quedaba del presupuesto y si algún día se querían dar el gusto, lo hacía pagar con su propio dinero. Al manager le pareció raro que lo controlaran tanto a Lee Seung-gi, porque una vez había acompañado a la actriz Ko Hyun-jung, que en ese entonces estaba en la agencia de Hook, y se había sorprendido porque cuando fueron a comer, todo el equipo habían pedido un montón de platos para compartir e incluso cada uno se podía pedir su plato personal. O sea, sabía que la actriz era de renombre y famosa, pero le sorprendió mucho la diferencia de trato que tenía con Lee Seung-gi, que era un chico que hasta pedía permiso para poder comprar un kimbap triangular que cuesta aproximadamente $1 en las tiendas de conveniencia. En ese entonces, Lee Seung-gi recién empezaba su carrera, era novato, pero trabajaba lo suficiente para generar ingresos. En los eventos, por cantar 3 canciones, recuerda que cobraba entre $7.000 y $8.000, y si se trataba de un lugar más lejano, cobraba unos $9.000 a $10.000. Había días que iba a 2 y hasta 3 eventos por día, pero aún así comía dentro del auto o en las paradas o estaciones de servicio para no gastar tanto. También recuerda que el café casi siempre lo pagaba con el dinero personal de Lee Seung-gi, porque la representante no quería compensarle los gastos del café y les decía cosas como: ¿de verdad creen que pueden ir a Starbucks? Como diciendo que Starbucks era un lujo para ellos. El manager no puede creer que, aunque hayan pasado 20 años, no haya cambiado nada, que en ese entonces esta representante también gritaba e insultaba y que solía rebajar a la gente de alrededor. Recordaba que la escuchaba decir: Seung-gi, es por eso que vos no podés. Y una de las frases que más decía era: ¿estás loco? Por eso siempre cuando Seung-gi hablaba con la representante, él estaba un poco nervioso. Cuando volvía de hablar con ella, decía que volvía con una cara oscura, pero cuando subía al escenario daba lo mejor de sí, y cuando bajaba siempre preguntaba si lo había hecho bien. Siempre estaba preocupado de que la representante le diga algo y arme escándalo. Destacó que Lee Seung-gi era muy maduro para su edad, que con todo el estrés y con esa presión podría haberse revelado e ir tomando por ahí, pero no. Dice que siempre iba a su casa, ensayaba y leía los guiones, y que ni siquiera tenía celular, que siempre se contactaban con él a través del teléfono del manager. Por último, el manager dijo que se acuerda el auto que tenía la representante Kwon. Al principio era un Jeep, y después de que Lee Seung-gi debutó, cambió a un Cadillac Escalade y más tarde se cambió a un Porsche.
Al principio, cuando salió a la luz todo este tema de Lee, la agencia Hook había negado las acusaciones, diciendo que sí le habían pagado al artista porque en el 2021 hicieron la renovación del contrato y ahí dice que chequearon todo lo que le debían y que firmaron un acuerdo de que estaba todo ok. Pero como ahora Lee le pidió los registros contables de manera formal a través de un abogado, dice que lo estaba preparando. Con respecto al audio que se había filtrado de ella gritando, pidió disculpas por las fuertes palabras. La gente también cuestionó cómo Lee, la cantante famosa que era maestra de Lee, no sabía nada de todo esto si era la directora de Hook, pero la agencia aclaró que ella era solo una directora de cortesía y que estuvo solo hasta el 2021, que la pusieron como directora solo por respeto, pero que no sabía nada de las cuestiones administrativas. Ante estas declaraciones, el abogado de Lee negó que Hook le había pagado cuando habían renovado el contrato en el 2021 y aclaró que el acuerdo que habían firmado había sido en realidad por otro tema. Resulta que la representante de Hook le había pedido 4.700 millones de wones a Lee para comprarse un departamento de lujo en la zona de Gangnam Hill. Lee le había prestado ese dinero pensando que era un proyecto de inversión, pero en el 2021 al final acordaron de que no se trataba de una inversión, sino un préstamo que Lee le hacía a la representante de Hook y que firmaron ese acuerdo eliminando los derechos de Lee como inversor. Al final esto también, la representante de Hook se aprovechó de Lee porque supuestamente era una inversión y las ganancias lo iban a repartir, pero al final lo tomó como un préstamo sin intereses y encima como el valor del inmueble se duplicó durante este tiempo, salió súper beneficiada y no repartió esa ganancia porque al final lo consideró como un préstamo y no una inversión. Ante esto, Hook Entertainment sacó nuevamente otro comunicado prometiendo que será completamente responsable de la disputa sobre Lee y que no va a escapar y evitar las responsabilidades y que está dispuesta a usar sus fondos personales vendiendo sus propiedades para resolver el problema. No dio una disculpa a Lee, sino a sus empleados diciendo que están pasando un infierno por esta situación y hasta pidió disculpas a todas las personas que se enteraron de esta mala noticia. El 1 de diciembre, Lee envió a Hook la carta de aviso de terminación del contrato. Según expertos de la industria, dicen que la agencia envió una respuesta al documento de Lee admitiendo que no le habían pagado adecuadamente sus ganancias musicales. Así que como consideraron que violaron los términos y condiciones del contrato, en teoría están en todo su derecho de anularlo. Después de un día que notificaron esto, Hook cerró la página web oficial de Lee. Si entran van a ver que dice expiró el web hosting. También en Instagram Lee dejó de seguir a Hook y Hook también lo dejó de seguir. Incluso dejó de seguir a otros de sus artistas, que es el diseñador de interiores Yang Teo, que también parece que quedó todo mal con Hook porque había hecho público su apoyo a Lee. Dentro de Hook Entertainment tiene a varios artistas. Tienen a la cantante Lee, al actor Lee Seo-jin, a la actriz Park Min-young, Seo Bom-jun, Chae Kyuri y Kim Min-soo. También tenían a la única ganadora del Oscar de Corea, la actriz Yoon Yo-jung, que luego de lo que pasó con Lee, finalizó su contrato con Hook, que estuvo durante 5 años. Paralelamente, antes de que saliera toda la noticia de Lee, las oficinas de Hook habían sido allanadas por la policía y están siendo investigados si hubo mal uso de los fondos de la empresa y parece ser que está dentro de una investigación más amplia que tiene relación con el exnovio de la actriz Park Min-young, que justamente es un empresario que Dispatch había expuesto hace poco, acusándolo de tener negocios fraudulentos. Y con respecto a Lee, ¿qué se sabe? Actualmente está filmando una película y dicen que se tuvo que rapar y es incierto si participará en Master in the House 2. El equipo de producción dijo que él está pasando por un mal momento, que prefieren esperarlo, pero que desean que pueda volver al show junto a ellos. Es muy triste lo que le sucedió a Lee, que la agencia que confió durante 18 años lo traiciona así. Esto es mucho más que faltarle al respeto, es tomarle el pelo y lo trataron como esclavo porque lo hicieron trabajar, pero todo ese dinero lo gastaron para ellos. Ojalá que se haga justicia, que todo lo que le corresponde a Lee vuelva y le deseamos un futuro aún más próspero a Lee. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이어미스.